Del estado de bienestar al estado de los ciudadanos. La disputa de los bienes públicos. Fuente rebelión.org. Pluma, Ignacio Muro Benayas. El momento actual aparecerá marcado en la historia como una lección inolvidable. Supone el súbito renacer de una versión del poder en estado puro, sin las metáforas que lo habían adornado y oscurecido, incrustadas en nuestras mentes como una esencia de la cultura política. La multilateralidad, el estado de bienestar, la democracia basada en el imperio de la ley o la propia existencia de la Unión Europea eran concebidas como el resultado de un nivel civilizatorio sin retorno y no de un equilibrio transitorio de fuerzas sociales y de poderes hegemónicos globales. Como si las clases subalternas del Occidente, incluidos las élites y grupos empresariales de Europa, hubieran asumido una ficción de estabilidad global y permanente, basada en unos principios que solo eran la consecuencia de unos equilibrios nacidos hace 80 años y que ahora desaparecen. Y de ahí surge la pregunta clave. Si se cree posible que se restaurará el mundo de antaño, si solo vivimos un episodio pasajero o es el comienzo de un periodo brutal, con idas y venidas que necesitan tocar fondo, en el que los intereses se presentan directamente sin ocultarse en ningún relato, más o menos sofisticado. Contestarla significa identificar cuál ha sido y es el papel del Estado como centro principal del poder. De un lado, repasar los rasgos claves de su papel durante el neoliberalismo. De otro, atreverse a imaginarle un papel indisolublemente conectado con los bienes públicos y dibuje una salida de progreso que oriente a las nuevas generaciones. A. La batalla por los recursos del Estado y los bienes públicos. Conviene repasar 3 datos claves de la disputa del Estado en el contexto neoliberal. 1. El neoliberalismo ha aumentado el tamaño del Estado. El neoliberalismo no pretendía disminuir el tamaño del Estado, pretendía cambiar su función distributiva. En la trilogía del consenso de Washington solo figuraba desregular, liberalizar y privatizar. La consecuencia de un Estado mínimo parecía implícita, pero era falsa. Su papel salvador en las múltiples crisis financieras, habida singularmente la del 2008, su actuación como proveedor de último recurso en la COVID-19, su rol creciente en los desastres ecológicos, su poder movilizador de recursos para la industria de armamento, la batalla del espacio y el desarrollo tecnológico, muestra que su importancia no ha sido nunca discutida o se ha mantenido a pesar de las retóricas en sentido contrario. El gráfico siguiente, perteneciente a un estudio de fincas, muestra cómo el tamaño del gasto público en los países de la OCDE se ha mantenido o incrementado desde 1985, precisamente las décadas de predominio neoliberal, situándose hoy en el 42% sobre el PIB. Utilizando medias movibles quinquenales, nos revela también otro dato clave del gasto público neoliberal, su papel estabilizador anticíclico, que ha sido desempeñado a la perfección mientras desmontaba los elementos sociales del estado de bienestar. A su manera, el neoliberalismo ha sido keynesiano en eso. El neoliberalismo ha tenido éxitos en sus fines, concentrando riqueza, poder y oportunidades en manos de unos pocos. La precarización del trabajo, el encarecimiento de la vivienda y la vida, la mercantilización de servicios públicos y la creciente desigualdad
han sido los pilares centrales de un sistema en el que la acaparación de rentas ha corrido en paralelo a la concentración de poder en unos pocos oligarcas globales. Y el Estado ha sido un instrumento eficaz para conseguirlo. Ha sabido dar vuelta a las políticas redistributivas, compensando la desfiscalización de empresas y rentas altas con endeudamiento siempre que se necesitara, priorizando luego al servicio de la deuda sobre el gasto social. El tamaño de gasto público no era el principal parámetro de progreso, como a menudo ha pensado la izquierda, sino su destino, que dependía en la última instancia de quién y cómo se gestionaba. El objetivo neoliberal ha sido arrebatarle funciones y recursos, aprovecharse de ellos para apalancar sin riesgos la gestión privada, potenciar el tamaño de las grandes corporaciones y ayudar a ganar competitividad. 2. New Public Management, o cómo neutralizar y privatizar las estructuras y funciones de interés general. La importancia del Estado ha ido creciendo en la medida en que se ha ido consolidando el actual capitalismo corporativo, con una dimensión extractiva creciente, y es que el excedente de los grandes oligopolios de la energía, la banca, las farmacéuticas, la sanidad o las constructoras no dependen ya de una plusvalía arrancada a sus trabajadores, sino de la apropiación de recursos públicos o de las rentas extraídas a clientes y usuarios con la aquiescencia de las instituciones del Estado que previamente han cooptado y puesto a su servicio. En ese contexto, la eficacia ideológica y política del neoliberalismo se ha demostrado en la capacidad de neutralizar las funciones de interés general del conjunto de las instituciones públicas y apropiarse de sus recursos, no delimitarlos, no solo del Estado-nación, sino también de los entes supranacionales como la UE y las infranacionales como la CCAA, que por su cercanía son los principales gestores de bienes públicos. William Davis define el neoliberalismo como un proyecto flexible que no ha dudado en utilizar al Estado como instrumento esencial para reestructurar la sociedad e impulsar y proteger la competencia global bajo una ética de auditoría de mercado. No busca la desaparición del Estado, sino introducir el New Public Management, que pretende neutralizar su potencia democratizadora y la autonomía política de las instituciones públicas, es decir, la soberanía democrática. Identificaron pronto que no siempre era necesario cambiar la propiedad. Era suficiente con controlar la gestión. Su creciente complejidad ha servido para justificar una nueva orientación y destino de los recursos públicos, una batalla ideológica y sutil en el que los argumentos tecnocráticos y privatizadores calaron pronto en la socialdemocracia y han tardado en ser visibles y encontrar resistencias en los sectores populares más activos. La colaboración pública-privada ha sido la metáfora que ha sancionado la sumisión de los principios públicos. La pugna por amortizar la capacidad democratizadora del Estado se ha basado en tres pilares determinantes que Mariana Mazzucato ha estudiado en profundidad. Parte 1.